Hay una más que hizo Muy bien, muy buenas noches con todos. Hoy es la tercera sesión de este curso, el simposio de glioblastoma multiforme. El día de hoy los temas que se van a tratar están relacionados con el tratamiento. Vamos a iniciar con el tratamiento quirúrgico a cargo del doctor Hugo Henrique Yáñez, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Para poder hacer el tema del tratamiento quirúrgico, vamos a revisar algunos puntos muy importantes de lo que significan estos tumores, porque obviamente las características de cada lesión hacen lo que finalmente va a constituir las opciones de manejo. Todos sabemos de que este es un grupo heterogéneo, absolutamente heterogéneo, de diferentes tipos celulares que involucran mecanismos moleculares, cambios genéticos que han determinado una cascada de eventos que hacen que estas lesiones adquieran características muy especiales dentro de su evolución, de su comportamiento, y también que son los responsables de las formas y alternativas de manejo. A las clasificaciones histológicas se le deben añadir algunas otras clasificaciones de carácter molecular y genético. El pleomorfismo genético ocasiona muchos cambios en el metabolismo, fundamentalmente de estas células. Estos son lesiones que, como sabemos, habiendo incrementado también la edad de supervivencia de las personas, también han incrementado su incidencia, por cuanto esta es una lesión que se presenta en personas mayores. Generalmente pueden ser únicos o extendidos y raramente metastatizan. Esta es una de las características de los tumores cerebrales, su extensión local, su infiltración local. Y aún así, no es posible el control local y por el contrario tienen una tendencia en el tiempo de malignizarse. No responden adecuadamente a la radioterapia, la quimioterapia, hablando de los gliomas de alto grado. Y hay una tendencia a recurrir en los márgenes del tumor, aún en resecciones bastante amplias y aún en pacientes en los que hay una respuesta y un tiempo libre de enfermedad, lo cual significa que verdaderamente o existe enfermedad residual que no es visible o existe una reactivación, una recurrencia de la enfermedad. Y lo que es peor, estos pacientes se empeoran muy rápidamente, de tal manera de que cuando se tiene que hacer uso de los recursos en el tratamiento, hay que valorar los factores predictivos. Ya cuando hicimos la primera parte de la epidemiología, hicimos referencia a que los gliomas constituyen el 45 al 50% de los tumores cerebrales. En realidad estos porcentajes son más teóricos que reales, la incidencia real está alrededor del 30%. Pero de ellos la mitad constituyen los gliomas de alto grado. Son cuatro en realidad, los tumores de los cuales vamos a hablar algo. Vamos a hacer referencia a ellos: al astrocitoma anaplásico, al glioblastoma multiforme, al oligodendroglioma anaplásico y aquellos astrocitomas que tienen diferenciación Penneth. Entonces, estos son los tumores anaplásicos a los cuales vamos a hacer referencia. Tienen esas características en imágenes de ser irregulares, festoneados, rodeados de edema, infiltrantes, extendidos, que penetran y siguen rutas a través del epéndimo, a través de las fibras que están en la sustancia blanca. Lo más frecuente es que los encontremos no en una localización lobar, sino que por el contrario sean multilobales. Lo más frecuente es que los encontremos cruzando la línea media a través del cuerpo calloso, o que los encontremos multicéntrico con nódulos tumorales primarios y extensión de enfermedad
algunos centímetros más allá de su ubicación. El astrocitoma anaplásico, el más benigno de estos tumores, generalmente es del tipo fibrilar, corresponde al grado 3 y puede tener elementos gemistiocíticos. Es un tercio de los astrocitomas y se da en gente ligeramente más joven, entre los 40 y los 60 años. Tiene una supervivencia de 2 años y, en fin, las características de imágenes que ustedes conocen. Cuando hablamos de astrocitomas de alto grado, como en este caso del astrocitoma anaplásico, siendo 3, y hacemos una referencia a 2 gotas de agua, esa es una referencia en donde hablamos de similitud, de semejanza. Sin embargo, a pesar de que histológicamente tienen el mismo tipo histológico, a que además tienen el mismo grado histopatológico, son tumores que tienen y adquieren diferentes características. Mientras que en el primero, arriba lo vemos con algunas características hemorrágicas al interior, una neovascularización al interior, el de abajo tiene una característica de penetración. Y no solamente de penetración, sino que al costado ustedes encuentran un segundo nódulo tumoral adyacente, lo cual significa una extensión de la enfermedad que no necesariamente es una metástasis, sino una siembra, una penetración. En imágenes no se puede hacer muchas veces el diagnóstico. Hay semejanza entre lo que es un astrocitoma anaplásico y lo que es un glioblastoma multiforme. El diagnóstico es histopatológico, el diagnóstico es por inmunohistoquímica. El glioblastoma multiforme, por el contrario, es un tumor mal delimitado, parcialmente necrótico, y eso es esa característica de la necrosis, esa característica de la neovascularización, esa característica del polimorfismo celular que tiene, del tamaño del nucleolo que contienen, hace que estos tumores sean clasificados en el grado 4. Se da en pacientes de edad más avanzada, por encima de los 50 años. Son, a diferencia de los oligodendrogliomas, que son con una tendencia, aún los anaplásicos, de extensión córtico-subcortical, estos más bien son subcorticales. Entonces, cuando encontramos un tumor muy en la superficie, podemos orientar el diagnóstico. Cuando encontramos un tumor subcortical, puede corresponder a un glioblastoma multiforme. El 12 al 25% de los tumores cerebrales es el glioblastoma multiforme, el 60% de los gliomas y el 90% de los gliomas en adultos. También cuando hablamos de epidemiología dijimos que se pueden encontrar gliomas de alto grado hasta en un 2% de los tumores cerebrales en niños. En la edad media y en adultos mayores, siendo muy infrecuente por debajo de los 30 años. Altamente maligno, infiltrante, la mayoría supratentoriales, la mayoría multilobares. Se extienden también hacia la superficie meningia o a la pared ventricular y forman focos distantes en las raíces espinales. Aún así, solo el 3 al 6% son multicéntricos y solo muy ocasionalmente podemos encontrar metástasis a distancia. Esas metástasis a distancia se dan, por ejemplo, en este tipo de tumores. Glioblastoma multiforme con diferenciación PNET. ¿Qué cosa es lo que hace el PNET en especial? El PNET en especial tiene una amplificación del NMIC, del CENIC, que le da esa capacidad metastatizante, que es lo que ustedes ven en los meduloblastomas, por ejemplo, que es lo que ustedes ven en los tumores PNET del sistema nervioso. ¿Por qué ese tumor hace carcinomatosis? ¿Por qué ese tumor hace metástasis a distancia? Por este componente dentro de su cambio genético que ha condicionado esa nueva capacidad. Entonces, siendo un glioblastoma, tiene la característica del PNET. Por eso es que este es uno de los pocos tumores que sí puede hacer metástasis a distancia. La invasión del parénquima cerebral integra una serie de mecanismos y sustratos que participan en esa invasión tisular. Está
están en relación con la superficie de las células que las hacen proclives a tener esa penetrancia. Dependen de receptores múltiples de integrina, inmunoglobulina, selectina, cadenas endoteliales y proteínas ligadas a las elastinas. Entonces, factores moleculares, factores genéticos, hacen que estos tumores tengan esa capacidad de penetración. Ahora, esto a su vez lo hace siguiendo lo que es la anatomía normal del parénquima cerebral. El parénquima cerebral no es exactamente, no tiene una consistencia y una característica absolutamente homogénea. Tiene una distribución laminar que va desde la superficie, llega a la región de los núcleos basales y se extiende inclusive a nivel de la médula espinal. Entonces, esa característica laminar que tienen estos tumores es lo que posibilita, por un lado, el crecimiento del tumor y es lo que nos debe servir dentro de los procedimientos quirúrgicos para poder realizar y planificar las intervenciones quirúrgicas. Entonces, es posible hacer y buscar determinado tipo de planos de clivaje, que usualmente no se llegan a encontrar simplemente por la aspiración, sino que se llegan a encontrar en la disección roma, a que se puede realizar con espátulas, tratando de hacer lobectomías o extensiones de la cirugía. Esta es otra de las características de los glioblastomas multiformes que deben tenerse muy en cuenta y por qué es que no conseguimos una resección completa de las lesiones. Estos tumores tienen células tumorales al 100% en la zona captadora de contraste. Tienen células tumorales a un 10% en las zonas periféricas del edema, de lo que consideramos el edema cerebral. Y tienen incluso células dispersas en el mismo hemisferio o en los lóbulos adyacentes o incluso en el hemisferio contralateral. Las características histológicas le van a permitir que exista extensión dural, le van a dar características de necrosis, van a formar nódulos tumorales de diferente grado histológico y entonces podemos tener una histopatología en una zona de la región y otra histopatología en otra zona de la lesión tumoral. Y cada una de ellas tiene características peculiares en cuanto a conducta, comportamiento y respuesta a los tratamientos. Ustedes también conocen que existen dos tipos de glioblastoma multiforme: el denominado glioblastoma secundario y el denominado glioblastoma primario. El glioblastoma secundario se da en gente más joven y constituye el 5% de los glioblastomas multiformes. El 95% de los tumores son de novo. ¿Qué significa esto? Es el tumor que entra en una cascada genética y se transforma de una célula benigna, de una célula tumoral sana, en un tumor maligno altamente agresivo. Este es un tipo de tumor. El tumor que llamamos glioblastoma secundario, por el contrario, comienza en forma gradual y va pasando por etapas de un tumor de bajo grado, difuso, a un astrocitoma anaplásico y finalmente a un glioblastoma multiforme. Todo esto lo hace en un periodo de años. Pero el último evento, en lo que ya significa pasar de un astrocitoma anaplásico a un glioblastoma multiforme, lo puede hacer en el corto tiempo ya de un año. Esto es importante para poder también determinar conductas, respuestas. Es por eso que, por ejemplo, uno de los factores más importantes, porque el grupo que tiene este tipo de tumor generalmente son los pacientes jóvenes. La progresión será, cuanto más joven es el paciente, mayor es la frecuencia de estos tumores secundarios, de progresión gradual. En cambio, cuanto mayor es el paciente, cuando pasamos por encima de los 60, de los 70, de los 80 años, la mayoría de estos tumores no tienen un tiempo de evolución mayor de 3 meses desde que comienza a presentarse los cambios genéticos y la instalación de la lesión tumoral, altamente agresivos. Es fácil, o debería ser más o menos sencillo, este flujograma respecto a lo que significa el desarrollo, el manejo de
una conducta terapéutica en estos glioblastomas multiformes. Desde el momento en que se establece el diagnóstico radiológico de tumor hasta que se hace una biopsia o se hace una cirugía, para poder, a través del análisis de laboratorio de la muestra de la lesión, determinar el tipo de tumor y luego las terapias adyuvantes, el control clínico, el seguimiento de estos pacientes, la recurrencia y el manejo de la recurrencia, esto se da en una forma aparentemente sencilla. Sin embargo, es un poquito más complejo, porque la conducta va a variar dependiendo de las características de estas lesiones. Por imágenes nosotros podemos simplemente tener una lesión sugestiva de un glioma de alto grado y ahí de momento nos quedamos. Sin embargo, para poder determinar la conducta sería conveniente una evaluación multidisciplinaria y planificar un tratamiento. En cada entidad no debe ser el especialista uno solo el que determina la conducta y el manejo de un paciente. Debe haber una evaluación multidisciplinaria, porque si en la impresión se considera de que es posible la resección máxima, entonces el cirujano tiene la batuta. Pero en este tipo de lesiones no siempre es posible considerar que va a haber una resección completa. Y entonces o se hace una resección parcial o se hace una biopsia, y obviamente ya hay que ir considerando otras alternativas en el manejo. Con las tomografías, las resonancias, se pueden establecer entonces estos tres tipos histológicos principales que hemos hecho referencia, y luego continuar con la terapia adyuvante. Dentro de esa terapia adyuvante, el paciente puede ser tratado además con carmustina, con wafers de BSNU, sin carmustina, tratado solo con cirugía o con quimioterapia local. Puede recibir un tratamiento adyuvante con radioterapia o un tratamiento coadyuvante con radioterapia fraccionada, con o sin temozolomida. La mayoría de las series actualmente indican de que es conveniente, como ya vamos a ver más adelante, el uso del tratamiento con temozolomida en forma simultánea. Dependiendo del estado funcional, de la presencia de la delación 1P19Q o el P53, la presencia del P53, entonces tendremos subgrupos con mayor o menor respuesta esperada a las diferentes modalidades de tratamiento. Esta es una situación que se va a presentar de todas maneras, y ya tenemos que irla considerando y determinar también alguna actitud. Ante la persistencia de una enfermedad o recurrencia de la enfermedad, en realidad no hay más diferencia que tiempo y volumen. Cuando nosotros hablamos de persistencia de enfermedad, generalmente estamos hablando de volúmenes menores del 25% de la masa inicial. Mientras que cuando hablamos de recurrencia de enfermedad, a pesar de que es lo mismo, ya tenemos volúmenes superiores al 50% de la masa tumoral inicial, ¿no? Son casi sinónimos, pero en el fondo el concepto es diferente, es volumen de masa tumoral residual. Y luego, acá viene, también fue difícil determinar cuál era la conducta inicial, más difícil aún es determinar cuál va a ser la conducta frente a una recurrencia. Y esto se le puede denominar rescate, esto se le puede denominar tratamientos de segunda línea, esto se le puede llamar medidas paliativas o medidas citorreductoras tratando de reducir masa tumoral. El problema está en que la mayoría de todos estos pacientes generalmente no incrementa su tiempo de sobrevida. Lo que tratamos de mejorar son las condiciones y la calidad de vida, reducir la hipertensión endocraniana, reducir los efectos que van a condicionar un grado de hipertensión intracraneana. Se establece como enfermedad recurrente cuando aparecen nuevos síntomas o la reaparición de la sintomatología, que a través de las imágenes, ya sea del PET, ya sea de la resonancia y la espectroscopía,
nos van a indicar las condiciones en las que está el paciente y qué corresponde exactamente a recurrencia o qué corresponde exactamente a necrosis. Y bueno, ahí viene si recibió o no recibió previamente radioterapia, si recibió o no recibió qué tipo de tratamiento coadyuvante, si el tumor es infiltrante de mal pronóstico, si el Karnofsky es alto o es bajo, si el paciente tiene condiciones generales apropiadas, si es de edad muy avanzada, en qué condiciones se encuentra, es lo que determina en forma individualizada el manejo de estos pacientes. Casi en un resumen, en estos tumores malignos, podemos decir que a través de esta gráfica se puede determinar si hay resección máxima, resección parcial, los estudios de patología, quimioterapia, radioterapia, el seguimiento, recurrencia, si este es local, si este es difusa, y nuevamente se vuelve a abrir el abanico que hemos estado haciendo referencia. Dentro de las formas de manejo de los gliomas de alto grado tenemos a la cirugía, y dentro de estas formas de cirugía tenemos además terapia por radiaciones, quimioterapia y otras formas de terapia. Vamos a hacer nosotros algunas referencias a lo que significa el manejo quirúrgico. Esto ha sido introductorio para poder llegar a ver en qué situación estamos y qué opciones tenemos en el manejo. Aquí pueden ustedes ver simplemente una serie de referencias bibliográficas, porque esto ha sido estudiado en muchos lugares del mundo para tratar de resolver si es posible o apoyar en alguna forma condiciones o situaciones de pacientes críticos, de pacientes muy delicados, en donde todas las opciones de tratar de buscar alguna alternativa son posibles. Y entonces así hay trabajos, qué es lo que sucede con la condición clínica del paciente antes y después de la cirugía, qué es lo que significa la cirugía luego solo de la quimioterapia o de la radioterapia, o de la cirugía más quimioterapia y la cirugía más radioterapia, sobrevida luego de una resección quirúrgica como única opción, en fin, cuánto es el tiempo libre de enfermedad y la presencia de la recurrencia, la sobrevida luego de la cirugía placebo, que ya no se utiliza, de la cirugía y quimioterapia local, en fin, como ustedes ven, braquiterapia intersticial, reirradiación esclerotáctica, todo ello tratando de buscar alternativas en el manejo. En el fondo, todos buscamos lo mismo, que es tratar, frente a un desarrollo de masa tumoral, cómo reducir esta masa tumoral a través de los procedimientos citorreductores, la cirugía. Lo mismo se busca a través de la radiación, se trata de complementar con la quimioterapia, los manejos de inmunoterapia, defensa del propio huésped, pero el camino habitual sigue siendo la recurrencia, y ahí es nuevamente, se vuelven a repetir las alternativas de la reintervención quirúrgica, de la braquiterapia y en fin otras que ya también vamos a ver. Por eso es que a la hora de ver un paciente tenemos que proyectarnos, tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos, qué tal grado de extensión de enfermedad, qué tan próxima está esta enfermedad dentro del sistema ventricular, qué tan profundo está en relación con el tálamo, con áreas locuentes, y esto ya se convierte de por sí en una controversia quirúrgica. Ahora, que existen argumentos para la resección radical, las existen. Y esos argumentos es disminuir el volumen tumoral, tratar de revertir o prevenir el déficit neurológico, aliviar la hipertensión endocraniana, obtener el material suficiente para el diagnóstico histopatológico, eliminar las crisis convulsivas, y en algunos gliomas se sabe que pueden estos ser controlados exclusivamente con cirugía, pero habitualmente solo el grupo pediátrico. Y el efecto limitado que ya conocemos respecto a la radioterapia y a la quimioterapia, que junto con la cirugía ninguno constituye una forma absoluta de manejo. Entonces, como argumentos
tenemos argumentos consistentes. El problema está en los beneficios que se logran. Ahora, como controversias también existen algunas otras. Y dentro de estas controversias está el hecho de que obviamente un paciente puede empeorar después de una cirugía. Que obviamente después de una cirugía la resección no siempre va a ser total. Que no necesariamente se hace un buen seguimiento de estos pacientes y muchas veces ya van a otras opciones de tratamiento, simplemente diciendo se hizo una resección, pero no se sabe qué grado de resección. Y entonces no se sabe cuál es el volumen de la masa tumoral residual postquirúrgico, pre-radioterapia, pre-quimioterapia, y si hubo o no hubo respuesta a estas modalidades terapéuticas. Obviamente esto condiciona también fallas estadísticas, porque al igual como en la mayoría de tumores, metemos a todos los gliomas dentro del mismo saco. Y ya estamos viendo, por eso he hecho especial referencia a ello, que cada paciente, incluso cada glioblastoma multiforme no es igual al otro glioblastoma multiforme. No existe dos pacientes que tengan el mismo tipo de glioblastoma multiforme. ¿Por qué? Porque no es una sola forma de cambio genético. Cada paciente tiene formaciones diferentes, mutaciones, transformaciones diferentes, y no en un solo cromosoma, sino en casi todos los cromosomas de estas células tumorales. Obviamente ahí viene todo esto de la controversia y tratar de escoger cuál es el camino más adecuado. Una vez que ya se decidió por el planeamiento quirúrgico, tenemos también algunas alternativas. Y una de ellas, la vamos a mencionar, la primera, está en relación con la posibilidad de hacer una biopsia cerebral, exclusivamente una biopsia cerebral. Tanto por imágenes, en la radiografía como en la imagen de la patología, ustedes comprenderán que no es que no sea posible, sino que no está indicado realizar un procedimiento quirúrgico resectivo en una lesión de esta magnitud, sin pensar de que esto va a condicionar algún tipo de secuela. Debemos tener en cuenta de que en muchos otros tumores lo que hacemos es un vaciamiento tumoral. Acá, siempre que se haga en gliomas de alto grado una cirugía, esta cirugía únicamente va a ser de resección subtotal, salvo algunas condiciones que ya la vamos a ver, que son los tumores, por ejemplo, lobares, que son los tumores ubicados a nivel de los polos, en donde sí es posible una resección amplia, diferente de este tipo de patología acá. La biopsia cerebral es un recurso tecnológico que permite llegar y tomar las muestras que uno desea en los puntos que cualquiera pueda fijar como su blanco. Esto es siempre una pregunta: ¿cuál es el punto más adecuado? Obviamente cuando se tratan de lesiones con mucho contraste es fácil determinar. Cuando se trata de membranas o de cápsulas que son muy delgadas, es muy difícil saber si vamos a estar dentro del tumor o al interior del tumor. Es pues importante encontrar las áreas más calientes, y cuando se hace las resonancias, exigir que estas no se hagan en la modalidad monovoxel, sino en la modalidad multivoxel, para encontrar justamente las áreas de mayor proliferación vascular, las áreas que tengan mayor actividad metabólica. Esta biopsia cerebral por estereotaxia tiene sus etapas: la admisión, la colocación del anillo, la tomografía preoperatoria, cálculo de coordenadas, traslado a sala de operaciones, toma de las biopsias, las improntas, el procesamiento de la muestra. Pero aún así, como se ve como una lista relativamente larga, sin embargo, esto nos puede dar ya un diagnóstico bastante cercano a lo que es la realidad, faltando exclusivamente la inmunohistoquímica en tan solo 2 horas, ¿no? Y esa es la utilidad de tener un diagnóstico de histopatología con un estudio de impronta inmediata. La toma de muestras, que normalmente no es una sola, sino que hay que tomarlas en las 4 direcciones y también hay que hacerlas por encima y por debajo. El procesamiento de las muestras, que se hacen igualmente, se pueden hacer un extendido como se hace un frotis. Y los de abajo
es para indicar que el paciente tiene este procedimiento en forma ambulatoria, y lo que está indicado en la parte de más abajo a la derecha es lo que ya no se hace, que es tratar de rasurar todo el cabello del paciente, colocar tremendos parches, incisiones tan grandes como una cirugía, sino ahora se hacen cirugías con incisiones de tan solo 2 centímetros. La mayoría de ustedes ha escuchado hablar de las biopsias, pero no todos han visto exactamente en qué consiste la biopsia ni cómo es una cánula de la biopsia. Y esa es la idea, de que ustedes vean que esta es una cánula que tiene 2 milímetros de diámetro, que tiene una ventana de 1 centímetro de longitud, y que habitualmente cuando decimos el blanco cero está en la mitad de lo que es esa ventana. De tal manera de que a la hora de hacer la biopsia, tomar eso en consideración, porque podemos estar pensando en un sitio y la punta estar medio centímetro o 1 centímetro más allá de donde hemos considerado. Obviamente esto tiene una ventana, por lo tanto debe tener un mandril para evitar que se rasgue estructuras nerviosas o vasculares en el momento de la biopsia. En el tratamiento quirúrgico de los gliomas se han superpuesto imágenes, pero aquí tiene gran importancia lo que es el planeamiento, lo que es la cirugía guiada a través de la electrocorticografía, y el que está atrás, estas imágenes las modifiqué anoche, pero aparentemente se me han pegado mal, es lo que actualmente ya está, no siempre en todas las instituciones, ojalá siquiera algunas cuantas la tuvieran, es la resonancia intraoperatoria. Que la resonancia intraoperatoria, unida a otras técnicas quirúrgicas y a otros procedimientos quirúrgicos, posibilita la mayor resección de estas lesiones. ¿Qué es lo que nos da la tomografía, la resonancia? Localización anatómica, forma, consistencia del tumor, si este es único, múltiple, infiltrante, su accesibilidad. Pero ahora tiene y cuenta con la ayuda de lo que es los exámenes funcionales, la espectroscopía, la perfusión, y que tienen también y están teniendo cada vez mayor influencia en el valor predictivo de estas lesiones. La tomografía computada por emisión de fotones nos habla de la actividad regional, perfusión, metabolismo, también nos permite evaluar recurrencia, y en la tomografía computada por emisión de positrones del PET, los marcadores del metabolismo energético, diferencia radionecrosis de recurrencia tumoral. Estas formas unidas en la fusión de imágenes nos van a dar la posibilidad de resecciones amplias. La espectroscopía, que es de amplio uso, y la resonancia funcional para poder hacer mapeo de áreas elocuentes, como en estas imágenes, tratando de ver perfusión o tratando de ver áreas funcionales, como en este caso lo que constituye las áreas funcionales de la visión, la localización occipital de la lesión y su relación con la lesión tumoral que está ubicada en la región interhemisférica occipital posterior. La tractografía nos ha dado mucha ayuda, porque una de las cosas que siempre cualquiera puede solicitar, tanto paciente como familiares, y también es nuestro objetivo, es de que nuestros pacientes no salgan con secuelas, que nuestros pacientes no tengan complicaciones posoperatorias. La determinación ahora de los brazos, de la cápsula interna y de todas estas vías funcionales es posible, y mientras nosotros tenemos en esos puntos rosados las áreas motoras, el grado de resección puede o no respetarlas conjuntamente con la electrocorticografía. Otro mecanismo que nos está ayudando en la resección de estas lesiones tumorales es la aspiración ultrasónica, que permite, conjuntamente con la resección guiada por fluoresceína, el tratamiento quirúrgico de gliomas, tratando de identificar pequeños nódulos residuales que pueden estar adyacentes al parénquima cerebral o en la profundidad del lecho operatorio y que no son necesariamente visibles al ojo humano. Esta fosforescencia
que se realiza a través de la inyección del ácido aminoleulínico, demuestran una utilidad en el tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales. Entonces ustedes pueden encontrar lo que se ve en una imagen directa de del microscopio a la izquierda, en la parte central lo que se ve con filtro azul, con la sustancia colocada y los puntos rojos que están ahí, que corresponden al tumor activo. La electrocorticografía en el paciente despierto, esta es otra forma de manejo, en donde en áreas que son motoras fundamentalmente o de lenguaje, es posible lograr respetar estas regiones si se hace el mapeo correspondiente. En la imagen de la derecha ustedes van a ver lo que es una resección tumoral y la presencia de esas venas. Las venas habitualmente tienen que ser respetadas al igual que las arterias. Entonces, pero para poder hacer una resección por debajo de una zona que contiene venas, hay que saber hasta dónde uno puede resecar. Y por eso es que vienen las utilidades de lo que es la electrocorticografía y lo que es estas resecciones guiadas con la inmunofluorescencia. El neuronavegador es el complemento. Este complemento está determinado por una especie de resección guiada mientras uno está haciendo la intervención quirúrgica, pero a la vez va viendo las imágenes mediante fusión, y en este momento uno puede determinar que se quedó corto, ya sea a la derecha, a la izquierda o en profundidad, y poder determinar hacia dónde extender el grado de resección. La idea es de que poco a poco se vayan fusionando todos los procedimientos, como en la imagen de arriba a la derecha, en donde todas las áreas vitales, todas las áreas funcionales están debidamente representadas y en donde uno puede hacer el procedimiento de resección quirúrgica y de respetar las llamadas áreas locuentes. Obviamente, cuando se trata de resección quirúrgica, lo más importante sigue siendo el dejar la menor cantidad de enfermedad viable. Cuanto menos enfermedad exista, mayores posibilidades para el tratamiento coadyuvante. Terapia guiada por imágenes en sala de operaciones, fusión de resonancia, SPECT-PET, identificación de áreas funcionales y la resección limitada de los tumores. Seguridad, precisión, correspondencia entre instrumentos intraoperatorios e imágenes. Este trabajo es bastante antiguo, pero ya de por sí nos da también la información de lo que significa la cirugía en gliomas en grupos etarios entre los 15 y 45 años, 45, 54, 55, 64 y más de 64 hasta los 84 años de edad. La edad de por sí siempre ha constituido un factor pronóstico en estos pacientes. Y unas palabras para el glioblastoma en pacientes mayores de 70 años, lamentablemente en este grupo la sobrevivencia no es mayor de 4.5 meses, y si el Karnofsky es bajo no llega a los 2 meses, y si el Karnofsky es mayor de 90 puede tener una expectativa de 17 meses. La extensión de la enfermedad, el grado de resección, la radioterapia, la quimioterapia son las alternativas en el manejo. Todas estas formas aunadas de manejo, es decir, lo que hace el cirujano y lo que hace la tecnología y lo que hace la fusión de imágenes, el aporte que nos dan, posibilitan resecciones bastante amplias y lo suficientemente capaz nos dan, digamos, un atrevimiento para poder llegar a zonas adicionales a las que haríamos simplemente en una resección a simple vista, utilizando estas medidas de manejo conjunto durante el tratamiento. Estas son localizaciones, mientras la anterior la vieron en el polo temporal, esta es más bien una localización profunda, suboccipital. Y esto es a donde queríamos llegar, los trabajos ya conocidos respecto a lo que significa resección completa y lo que significa resección parcial. Resección completa no existe, pero la resección completa se considera entre el 96 y el 98%.
Eso es, en términos neuroquirúrgicos, lo que podemos hacer en glioblastomas o en gliomas de alto grado. Y ahí es donde está la diferencia. Si ustedes ven, la tasa de sobrevida sigue siendo más o menos similar, sin importar si es biopsia, sin importar si es una resección del 25, el 30, el 50 o el 70%, y lo que verdaderamente ya significa cuando se hacen resecciones por encima del 96%. Las curvas de sobrevida son diferentes, lo mismo que también cuando existe una resección amplia en este tipo de pacientes, ya no solamente se consigue un mayor tiempo, sino que incluso hay un grupo de supervivencia. Y ese grupo de supervivencia que está entre el 12 y el 15% es importante cuando se trata de quién puede lograr sobrevivir a un glioma de alto grado. En las conclusiones, el olivo de astrocitoma anaplásico tiene un tiempo medio de sobrevida de 3.5 años, el anaplásico. El olivo astrocitoma, el mixto. El astrocitoma anaplásico tiene un tiempo medio de sobrevida de 3 años y el glioblastoma multiforme un tiempo medio de sobrevida según modalidad de tratamiento, que en el tratamiento conservador únicamente es de 3 meses, con cirugía sola es de 5 a 6 meses, con cirugía más radioterapia de 9 a 12 meses, con cirugía, radioterapia y quimioterapia de 16 a 22 meses. En recurrencia, el tratamiento también debe ser agresivo, múltiple. Hay opciones de tratamiento de quimioterapia local, tópica, quimioterapia, y esa quimioterapia va también a las otras formas de tratamiento, ya en función de las características de la neovascularización de los pacientes, el grado de proliferación que tengan estos tumores, a otras formas de quimioterapia. Veamos un caso que es lo habitual en este tipo de tumores. Se trata de una mujer de 62 años con el diagnóstico de un glioblastoma multiforme. En octubre del 2011 se le hizo una cirugía resectiva, se le dio un tratamiento con radioterapia, con temozolomida, la radioterapia a los 6.000 centigrados, que es lo habitual. Aparentemente estuvo con una enfermedad controlada en enero del 2012, en mayo del 2012, agosto del 2012, comienza a presentar ya un desarrollo tumoral. Es decir, prácticamente en un periodo de 8 meses ya comienza a haber la recurrencia. Y luego de esto viene ya la progresión de la enfermedad, en donde se hace el cambio de la radioterapia, se hace un intento de radiocirugía y se le comienzan a brindar alternativas adicionales en el manejo. En el glioma recidivante tienen ustedes hacia la izquierda un glioma, hacia la derecha un glioma que fue operado, y esto de la imagen de la derecha no es exactamente la enfermedad residual, sino lo que ocurre 6 meses después de la cirugía. Es el glioma recidivante. Y es lo que les estuvimos manifestando, cuáles son las características y diferencias entre lo que significa recurrencia tumoral y lo que significa progresión tumoral. Y los síntomas comunes que habitualmente se nos pasan porque constituyen parte misma de la evolución del paciente: fatiga, percepción de un futuro incierto de parte del paciente, estado de depresión, dificultad en la marcha, somnolencia, lentitud, una bradisiquia, dificultad en la comunicación, cefalea, conductas depresivas. Son manifestaciones clínicas de la recurrencia en estos pacientes. Obviamente, si a esto se le suman signos deficitarios motores o sensitivos, la cosa es bastante clara. Nuevamente los estudios por imágenes, tomografías, y aquí las opciones de tratamiento: intervenciones quirúrgicas, tratamiento con radiaciones, radiocirugía estereotáctica, braquiterapia, tratamientos de quimioterapia, tratamientos antiangiogénicos, tratamientos con quimiosensibilizadores, en fin, tratamientos novedosos, y la tendencia pues de investigación que seguramente va a ser tratada respecto a lo que va a significar el futuro de la inmunoterapia, vacunas, terapia genética
Este es un paciente que tuvo un glioblastoma multiforme que fue resecado y que luego hizo recurrencia. Y esa recurrencia, ya en la imagen de la izquierda pueden ver la zona de la craneotomía y la recurrencia. En la segunda reintervención quirúrgica, luego de la cirugía, se le aplicó los waffles del BCNU. Sin embargo, estos waffles para nosotros es sumamente complicado tratar de conseguirlos. Aparte del costo que tienen, hay muchos protocolos que llenar porque las casas que lo fabrican no los entregan libremente. Hay mucha documentación de por medio. Dentro de esa tecnología en el presente, monitorización neurofisiológica intraoperatoria, neuroendoscopía, aspiración ultrasónica, neuromodulación, cirugía funcional, ecografía intraoperatoria, quimioterapia intraarterial, neuroanestesia, microcirugía molecular, el depósito o la administración de células madres guiadas para poder tener un efecto local. En la braquiterapia por balón, la quimioterapia de uso local, la braquiterapia intersticial con implantes temporales, pero todas estas braquiterapias, por ejemplo, fueron y han tenido mucho más utilidad en los gliomas de bajo grado que en los gliomas de alto grado. No es exactamente una forma de cirugía, pero ustedes saben que tiene el mismo término: cirugía, la radiocirugía, la cirugía con gamma knife, la cirugía con el CyberKnife, son también opciones que están, pero con una forma paliativa en el manejo. En la tecnología del futuro, para el manejo de estas lesiones, la robótica, que va a permitir realizar movimientos precisos usando cirugía guiada por imágenes, que va a incrementar la destreza y posibilita la cirugía incluso a distancia. Una realidad virtual combinada con control remoto que posibilita la cirugía mínimamente invasiva, modelos tridimensionales y su valoración virtual con la anatomía. El desarrollo de técnicas también de radioterapia que producen imágenes estereoscópicas y que incluyen a la nanotecnología, ¿no? que van a ser instrumentos sumamente pequeños guiados por control remoto. En fin, este es un panorama de lo que significa la terapia multimodal, el tratamiento multidisciplinario y lo que significó el manejo de estos tumores, que no ha cambiado mucho, pero que ha cambiado y que esperamos que siga cambiando en el futuro de los próximos 10 o 20 años, porque la situación de los pacientes con glioblastoma multiforme sigue siendo bastante deprimente. Muy bien, si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos llanos a contestarla. Bueno, una pregunta para formar conversación. En promedio, más o menos, ¿cuánto se considera que es la probabilidad y porcentaje de curación? Entiendo que es muy bajo, alrededor del 4% tal vez. Ahora hablan de técnicas de genéticas. En el campo de la radioterapia se habla de la terapia con el BNCT, o sea, la terapia por captura de electrones por el Godovies, que tiene la facultad de concentrarse en el volumen tumoral en 10 veces más que el resto de la neoplasia, o la braquiterapia intraoperatoria, o la braquiterapia intraarterial selectiva, la bioterapia con anticuerpos monoclonales, pero sigue siendo real que el muy pobre. Ha subido un poco, según dicen algunos autores, el 4% que se consideraba antes como porcentaje de sobrevida o de curación, lo decían entre comillas, o sea, se entendía como que 5 años por lo menos de sobrevida sin evidencia de enfermedad. ¿Consideran que puede haberse intentado a unas 5 a 8 veces? La sobrevida en glioblastoma multiforme solamente la hemos visto en pacientes menores de 15 años con resección amplia, total. Obviamente la radiocirugía, la radioterapia y la quimioterapia tienen que haber aportado un adicional para la enfermedad residual. En pacientes mayores no existe
y si es que hay por ahí algún caso de supervivencia, esto es simplemente anecdótico, no es la regla. La mortalidad es definitiva en todos los pacientes portadores de gliomas de alto grado. Lo que se consigue es incrementar el tiempo de supervivencia conforme se afinan los grupos. Si se consigue un grupo que tiene la delación del 1P19Q, P53 positivo, un índice mitótico bajo, una edad menor de 60 años, obviamente el tiempo de supervivencia es mayor, pero curación no se consigue en estos pacientes de momento. Atrás. Los dos informes suelen tener este diagnóstico malo, pero se han tratado de los tratamientos que se han pedido y de hecho hay la radioterapia. La radioterapia ha sido utilizada en los hospitales a una intensidad que debería ser también fundada, porque así los pacientes que se han dado radioterapia, el último de los estamos utilizando en el 4, ha ido aparentemente bien, y al día siguiente un desenlace final, la persona se vio intentado y falleció. O sea, me refiero a cuál sería el grado de intensidad de la radioterapia ideal óptima para poder seguir el curso del paciente y tener un pronóstico bueno en todo caso. Bueno, gracias por la pregunta, pero vamos a comentarles de que ahora, a continuación, tenemos el tratamiento médico y en la próxima semana vamos a tener todo lo que significa el manejo con radioterapia en estos tumores y seguramente van a contestar en mayor amplitud sus inquietudes en los próximos ponentes. Yo solamente quería manifestarles en esta reunión el aspecto quirúrgico y las limitaciones quirúrgicas que tenemos en el manejo de los glioblastomas multiformes. Siguen los temas del tratamiento complementario. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Muy bien, agradecemos le pedimos al doctor Luis Rodríguez, por favor, que le haga entrega de los certificados de ponente. Por favor, Luis, que pueden colocar al lado del banner para tomar una foto respectiva. Mira, mira para acá. Porque se ve el banner de ahí está mejor. Disculpen espalda, pero creo que son fotos de recuerdo, ¿no? Tenemos 15 minutos para, por favor, inscriban el break y retornar.